16 de julio de 1969. Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. La madrugada es fría, casi inmóvil. En el horizonte, el desierto adopta un tono rojizo, una línea de fuego anticipando el amanecer. En una pequeña sala de control, hombres con batas grises y rostros marcados por el cansancio observan pantallas vacías y escuchan una radio extranjera, interceptada con antenas improvisadas. Las válvulas del equipo crepitan. El olor a tabaco y aceite quemado llena el aire. En las paredes, los retratos de Lenin y Korolev observan en silencio. El ingeniero jefe, de pie junto a un radiooperador, sostiene una taza de té ennegrecido. Nadie sonríe todavía, pero la incredulidad flota en el ambiente. Al otro lado de las ondas, una voz en inglés anuncia el inicio de la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. El locutor norteamericano suena lejano, distorsionado por la estática. Los hombres de Baikonur intercambian miradas, mitad ironía, mitad orgullo. Si despega, se desintegra, dice uno exhalando el humo hacia el techo. Y si no, el mundo verá a los yanquis tragarse su propia soberbia, responde otro, riendo apenas. En Moscú, los periódicos del día llevan titulares confiados. Estados Unidos lanza cohete experimental hacia la Luna. Objetivo incierto. El tono es el de quien observa un truco de circo. En los pasillos del Comité Estatal para la Tecnología Aeroespacial, los burócratas hablan de una aventura capitalista y de gasto inútil de recursos. En los despachos del Politburó, sin embargo, la risa no suena tan sincera. La señal de radio continúa. Ignition Sequence Start. Los hombres del programa N1, el proyecto lunar soviético, se acercan a los parlantes. Saben de lo que hablan. Conocen el peso de un cohete, el riesgo de la ignición, la violencia del combustible. Lo han vivido, han visto explotar los suyos. De repente, la voz del locutor se eleva sobre el rugido de los motores. We have liftoff, we have liftoff. El sonido llega descompuesto, atravesando miles de kilómetros y capas de interferencia, pero basta para llenar la sala de silencio. Nadie dice una palabra. Durante unos segundos, solo se escucha el siseo del té, enfriándose, y el crujido del altavoz. En la radio, el narrador describe cómo el Saturn V se eleva sobre el cabo Kennedy, cómo las llamas lo envuelven, cómo asciende hacia el cielo como un sol nuevo. El ingeniero más joven se quita los auriculares. Han logrado despegar. El mayor, con voz áspera, responde: sí, pero despegar no es llegar. Afuera, sobre el desierto, el amanecer termina de imponerse. La luz se cuela por la ventana y tiñe los rostros cansados. Los soviéticos escuchan aún los ecos del rugido, esa vibración lejana que parece venir no solo del otro lado del planeta, sino del futuro. Sin saberlo, acaban de oír el sonido que sellará su derrota. Abril de 1961. Un rugido metálico atraviesa la mañana en Baikonur. La estepa vibra, los relojes se detienen y una voz temblorosa recorre las radios del mundo. Poéjali, allá vamos. En ese instante, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en abandonar la Tierra. 90 minutos después, regresa a ella convertido en mito. La Unión Soviética celebra la victoria más grande de la historia moderna. Gagarin, con su sonrisa amplia y su uniforme impecable, se transforma en el rostro de una nación que ha convertido la ideología en conquista. Desde las escuelas de Moscú hasta los pueblos de Siberia, los niños aprenden que el comunismo ha superado los límites del cielo. Durante los años siguientes, la Unión Soviética acumula triunfos que asombran al planeta. En 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en el espacio. En 1965, Alexei Leonov
realiza el primer paseo espacial, flotando sobre el vacío. Un año después, Luna 9 logra el primer aterrizaje suave en la superficie lunar. El mundo observa, fascinado. Occidente, humillado, reconoce la magnitud de su atraso. En Washington, el impacto es devastador. Los titulares se repiten con tono fúnebre. Los soviéticos lo han vuelto a hacer. En los laboratorios de la NASA, el ánimo se hunde. Los ingenieros hablan en voz baja. Los congresistas exigen respuestas. La ventaja soviética no es solo técnica, es simbólica. Cada lanzamiento, cada órbita, cada fotografía es una demostración de poder ideológico. En un despacho de la Casa Blanca, John F. Kennedy escucha el murmullo de sus asesores. Sobre la mesa hay gráficos, presupuestos, cronogramas. Nadie sonríe. Si ellos conquistan el espacio, dice uno de los asesores, dominarán el mundo. Desde arriba pueden verlo todo, controlarlo todo. Kennedy, de pie frente a la ventana, no responde al instante. Su reflejo se superpone con la bandera que ondea afuera. Luego se gira lentamente. Entonces debemos ir más allá, a la Luna. Las palabras caen con la naturalidad de una sentencia. Apenas unas semanas después, en un discurso ante el Congreso, Kennedy pronuncia la promesa más audaz de la historia moderna. Before this decade is out, we shall go to the moon. Antes de que termine esta década, iremos a la Luna. El anuncio no es solo un objetivo científico, es una declaración de guerra en otro campo. Una batalla de ideas, de prestigio, de voluntad. El país entero, herido en su orgullo, se moviliza. Los presupuestos se multiplican. Las universidades redoblan sus esfuerzos. Los ingenieros se alistan como soldados. Mientras tanto, en Moscú, el clima es de euforia. Los jefes del programa espacial soviético observan la reacción estadounidense con burla. La Luna es para los poetas, dice un coronel entre risas. Nosotros ya dominamos la realidad, responde otro, alzando su copa. En las oficinas del OKB-1, el principal centro de diseño espacial, los ingenieros comparten ese optimismo. Creen que su ventaja tecnológica es insuperable. Los cohetes R-7 han demostrado ser fiables. Sus cápsulas han sobrevivido a las reentradas más extremas. Sus astronautas son héroes nacionales. Para ellos, los estadounidenses están jugando a alcanzarlos. Lo que nadie advierte aún es que en esa confianza desbordada comienza la caída. El programa soviético ha alcanzado la cima y desde ahí solo puede mirar hacia abajo. Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses están apenas comenzando a ascender. Los soviéticos no lo saben, pero en aquel instante, cuando un presidente pronuncia su desafío y una nación entera decide creerle, el rumbo de la historia acaba de cambiar. A comienzos de los años 60, el mundo entero mira hacia arriba. El cielo, que durante milenios había sido el dominio de la fe y la poesía, se convierte ahora en un campo de batalla científica. Ninguna frontera es visible, pero ambas potencias la reconocen. Está a 384.000 kilómetros de distancia y se llama Luna. En la Unión Soviética, el peso de esa ambición recae sobre un solo hombre, Sergei Pavlovich Korolev. Ingeniero brillante, sobreviviente de los campos del Gulag, Korolev es más mito que figura pública. Nadie fuera del círculo militar conoce su nombre real. En los periódicos se le llama simplemente el diseñador principal. Su oficina en el complejo OKB-1, en las afueras de Moscú, parece un laboratorio improvisado más que una catedral de la ciencia. Allí, entre bocetos manchados de tinta y planos enrollados, Korolev imagina el cohete que llevará al hombre al satélite, el N-1. 30 motores dispuestos en una base colosal, una estructura más alta que un edificio de 40 pisos.
demasiado grande para despegar, demasiado complejo para fallar solo una vez. Cada lanzamiento exigirá una sincronía perfecta entre piezas que nunca antes habían trabajado juntas. Korolev sabe que la tarea roza lo imposible, pero también sabe que la gloria soviética no puede depender de la prudencia. No importa si nos arriesgamos, le dice a uno de sus ingenieros. La historia no recuerda a los cautos. Al otro lado del océano, en los Estados Unidos, otro hombre de pasado turbulento se enfrenta al mismo desafío. Wernher von Braun, antiguo científico alemán del programa UPE-2, trasladado a América tras la guerra, carga con un pasado incómodo y una mente brillante. Dirige el Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama, donde diseña el Saturn Cumpia, el cohete más poderoso jamás construido por el ser humano. Cada tornillo, cada válvula, cada cable responde a una obsesión: la fiabilidad. Von Braun no busca velocidad ni ostentación, busca perfección. Donde Korolev improvisa bajo presión, Von Braun estructura bajo método. Dos genios, dos imperios, dos maneras de alcanzar lo imposible. La carrera se libra en silencio, bajo el manto de la Guerra Fría. Cada país observa los éxitos del otro y los traduce en miedo. Las cifras se exageran, los rumores se convierten en políticas. Para Washington, la URSS parece un coloso inquebrantable. Para Moscú, la NASA es un monstruo de recursos infinitos. La verdad es que ambos luchan con la misma debilidad: la duda. En 1966, cuando el proyecto soviético avanza a paso lento y el cohete N-1 sigue sin volar, la tragedia golpea. Sergei Korolev muere en una operación quirúrgica rutinaria. Su muerte no es solo la pérdida de un hombre, sino la desaparición del único vínculo entre la ciencia y el poder político. Sin su voz, el programa espacial soviético queda en manos de burócratas y militares. Los ingenieros heredan sus planos, pero no su autoridad. Cada decisión técnica se convierte en una negociación, cada fallo en un secreto de Estado. La carrera, que alguna vez fue un desafío de ingenio, se transforma en una competencia de propaganda. En Estados Unidos, mientras tanto, el aire huele a reconstrucción. El trauma del Apolo 1, 3 hombres muertos en un incendio durante una prueba en tierra, ha enseñado a la NASA a ser meticulosa hasta la obsesión. En los hangares de Houston y Cabo Kennedy, las pizarras están cubiertas de fórmulas, horarios y revisiones. Cada módulo es desmontado, cada cálculo revisado 3 veces. Los ingenieros hablan en turnos de 12 horas. Los astronautas entrenan hasta el límite. Ningún detalle es demasiado pequeño, ninguna pieza demasiado insignificante. El contraste es abrumador. Mientras la URSS intenta sostener la ilusión de su invencibilidad, Estados Unidos convierte el fracaso en método. Cada error se convierte en lección. Cada pérdida en impulso. En los despachos de ambos lados del telón de acero, la pregunta es la misma: ¿quién pisará primero la luna? No se trata solo de una conquista científica. Es una cuestión de fe, de poder, de existencia. Quien ponga primero un pie sobre la superficie lunar no solo ganará el espacio, ganará la historia. Después de la muerte de Korolev, la Unión Soviética siguió viviendo del brillo de sus glorias pasadas. Las fotografías de Gagarin aún colgaban en las escuelas. Los periódicos seguían repitiendo el eslogan de la superioridad tecnológica del comunismo. Y el pueblo soviético creía, porque necesitaba creerlo, que su país seguía liderando la conquista del espacio. En los laboratorios y hangares de Baikonur, sin embargo, la realidad era otra. El cohete N-1, el proyecto más ambicioso de la historia soviética, había fracasado en cada intento. Los ingenieros trabajaban bajo una presión insoportable.
Cada fallo era interpretado no como un problema técnico, sino como un acto de traición ideológica. La burocracia exigía resultados inmediatos. Los militares, victorias que pudieran ser televisadas. Los científicos, atrapados entre ambos, hacían lo que podían con piezas defectuosas, materiales insuficientes y un calendario que ignoraba la física. Mientras tanto, se mantenía la fachada. Los periódicos publicaban titulares sobre nuevos avances científicos, mencionando misiones Soyuz y Zond, como si fueran pasos hacia la Luna. Nadie decía la palabra derrota. Nadie pronunciaba N1. Las explosiones eran clasificadas, los restos recogidos de madrugada, los informes archivados bajo el sello de confidencial. La noche del 3 de julio de 1969, el programa soviético alcanzó su punto más bajo. El cuarto lanzamiento del cohete N1 estaba listo. 30 motores rugieron al unísono durante apenas unos segundos antes de que una válvula fallara. Una chispa bastó. El combustible líquido estalló en una bola de fuego de 200 metros de altura. El suelo tembló. Las llamas se elevaron sobre la estepa, iluminando el desierto como si hubiera amanecido de golpe. El estruendo se oyó a 50 kilómetros de distancia. En el búnker de control, Vasily Mishin, el sucesor de Korolev, observó en silencio cómo el trabajo de miles de hombres se desintegraba en segundos. El resplandor del incendio se reflejaba en sus gafas. Cuando por fin habló, lo hizo sin levantar la voz. El socialismo no construye cohetes, los discursos tampoco, murmuró con amargura. Se necesita tiempo y no tenemos ninguno. Nadie respondió. Los técnicos bajaron la cabeza, los militares abandonaron la sala sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el Kremlin emitió un comunicado ambiguo sobre una prueba suborbital no tripulada. Las cámaras nunca mostraron los restos carbonizados del cohete ni el cráter que había dejado en la plataforma. El desastre fue enterrado bajo una montaña de silencio. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las imágenes del Apolo 11 se preparaban para transmitirse en directo al planeta entero. En Moscú, el Comité Central revisaba informes optimistas sobre los progresos del programa lunar soviético. En Baikonur, los ingenieros recogían los fragmentos del N1 bajo la luz de la luna que nunca llegarían a tocar. La Unión Soviética seguía confiando en sus éxitos pasados, pero ya no tenía futuro. Sus cohetes seguían apuntando al cielo, pero su ambición comenzaba a caer, lentamente, como la ceniza de su propio orgullo. En el otro lado del mundo, el optimismo norteamericano también conocía su límite. El 27 de enero de 1967, una cápsula de ensayo del Apolo 1 ardió sobre la plataforma 34 de Cabo Kennedy. En su interior, 3 hombres, Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee, quedaron atrapados en un compartimiento presurizado con oxígeno puro. El incendio duró apenas 17 segundos, el eco del horror, años. Los soviéticos celebraron en silencio. En los pasillos del Instituto de Aviación de Moscú, alguien comentó con sorna: «Los americanos han aprendido que el fuego también vuela». Las risas se apagaron rápido. Incluso entre adversarios, la tragedia tenía un peso difícil de ocultar. En Estados Unidos, el desastre no se maquilló. El Congreso transmitió en directo, las audiencias, la prensa mostró fotografías del metal fundido y de las marcas de los guantes derretidos en los controles. Era la exposición de un fracaso colectivo, pero también el inicio de una reconstrucción metódica. Durante 20 meses, la NASA se replegó sobre sí misma. Las salas de control se llenaron de diagramas tachados y bitácoras manchadas de café.
Cada cable fue sustituido, cada material revisado. Los procedimientos se reescribieron con una obsesión casi litúrgica. Nada quedaría sin doble verificación. En las reuniones de ingeniería, Wernher von Braun hablaba sin levantar la voz. «Nuestros mártires nos dejaron la fórmula», decía. «No basta con llegar, hay que sobrevivir al regreso». En paralelo, la psicología de los astronautas cambió. El entrenamiento se endureció. El heroísmo dejó de ser una imagen televisiva y se convirtió en disciplina. Las familias de Grissom, White y Chaffee asistían a las pruebas como testigos silenciosos de una deuda moral. En 1968, cuando el Apolo 7 despegó y completó la primera misión tripulada del programa, el país entero contuvo el aliento. El vuelo duró apenas 11 días, pero restauró la fe perdida. Detrás de cada sonrisa en televisión había miles de revisiones, miles de dudas convertidas en ecuaciones. El fuego que había consumido la cápsula no fue una derrota, fue una purificación. Donde la propaganda soviética ocultaba sus errores bajo el secreto, la NASA los exhibía y los corregía. En esa diferencia de método, la transparencia contra el miedo, se definió la carrera que estaba por decidir el futuro del siglo. A partir de entonces, en Cabo Kennedy, cada cuenta regresiva comenzó con un pensamiento que nadie pronunciaba en voz alta. Que esta vez el fuego sirva para encender, no para destruir. En diciembre de 1968, mientras el invierno cubría medio planeta, un cohete blanco y negro se elevó sobre el cielo de Florida. Era el Saturn Kun, de nuevo, rugiendo con la fuerza de 1.000.000 de bombas. Su misión, Apolo 8. 3 hombres, Frank Borman, James Lovell y William Anders, viajaban a bordo. Su objetivo no era aterrizar, sino algo que nadie había logrado: salir de la órbita terrestre y dar la vuelta completa a la Luna. El vuelo fue un riesgo calculado. No había margen de error, ni precedente. Los soviéticos, que seguían de cerca la telemetría americana, creyeron que se trataba de una maniobra propagandística. «Solo quieren impresionar al mundo antes de fracasar», dijo un locutor de Radio Moscú. Pero mientras las voces oficiales desestimaban la misión, los ingenieros de Baikonur escuchaban en silencio los reportes de los observatorios occidentales. Sabían lo que significaba. El 24 de diciembre, el Apolo 8 pasó detrás de la Luna y emergió intacto del otro lado. Por primera vez en la historia, los seres humanos vieron la Tierra entera desde el espacio profundo. Un disco azul suspendido en la oscuridad infinita. En ese momento, William Anders tomó una fotografía. Una esfera luminosa, frágil, envuelta en sombras. La imagen recibiría un nombre: Earthrise. Ninguna bomba, ningún discurso, ningún tratado había logrado lo que esa fotografía: hacer que la humanidad se viera a sí misma por primera vez. Los astronautas, desde su módulo, transmitieron un mensaje que cruzó fronteras y silenció banderas. Les deseamos a todos en la Tierra una feliz Navidad y buena voluntad para todos los hombres. En el Kremlin, la imagen cayó como un golpe. No era una victoria militar, ni siquiera científica. Era algo más profundo, una victoria moral. Por primera vez los soviéticos comprendieron que la carrera espacial ya no se medía en kilómetros, sino en símbolos. En los pasillos de Baikonur, los técnicos siguieron los datos de la misión con una mezcla de respeto y resignación. Uno de ellos, un veterano del programa Sputnik, murmuró en voz baja: «Si pueden orbitarla, también pueden pisarla». Nadie respondió, pero todos lo entendieron. En Moscú, los informes llegaron al Comité Central. La orden fue inmediata: duplicar los esfuerzos, acelerar el N1
enviar un cosmonauta antes de fin de año. Las órdenes eran simples, la realidad brutal. Los motores del N-1 seguían explotando en el suelo antes de despegar. Los recursos estaban agotados, los equipos divididos, la fe resquebrajada. Mientras en los Estados Unidos la NASA avanzaba con precisión quirúrgica, en la Unión Soviética las noches de Baikonur se llenaban de humo, promesas y silencio. El país que había lanzado el primer hombre al espacio no podía ya alcanzarlo de nuevo. La imagen de la Tierra, pequeña, hermosa, suspendida sobre el vacío, circuló por todo el mundo. Incluso en la URSS, donde la prensa evitó mencionarla, los científicos la consiguieron a través de revistas extranjeras. Algunos la colgaron en sus oficinas. Uno de ellos escribió en el margen inferior de la fotografía: «El espacio pertenece a quien lo mira con esperanza». La Guerra Fría había creado la carrera espacial, pero la vista desde la Luna acababa de empezar a humanizarla. 16 de julio de 1969. El amanecer cae sobre la costa de Florida como una explosión de oro. A las 9:32 de la mañana, el aire vibra con una fuerza que parece arrancar la atmósfera de su sitio. 100.000 personas observan desde los pantanos y las playas del Cabo Kennedy, y millones más lo hacen frente a televisores en todo el planeta. En el horizonte, el cohete Saturn V, blanco y negro, imponente, espera el instante que separará la historia de todo lo anterior. A bordo, 3 hombres: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. El margen de error es mínimo, y el viaje que comienza podría ser su último. Desde las torres de control, la voz del director de lanzamiento retumba a través de los altavoces. T-10, 9, 8. El suelo tiembla. Los tanques, de combustible, vibran como bestias contenidas. Ignition Sequence Start. Un rugido profundo, casi animal, atraviesa el aire. We have liftoff. We have liftoff. El Saturn V se eleva lentamente, empujando contra la gravedad con una violencia contenida. La llama de sus motores es tan brillante que el cielo parece arder. Las ondas de choque llegan hasta los pies del público, que aplaude sin comprender del todo lo que está viendo. En el centro de control de Houston, decenas de técnicos siguen las cifras en pantallas verdes. Nadie respira. A los 38 segundos, el cohete atraviesa la barrera del sonido. El rugido se disuelve en el aire y el monstruo blanco se pierde entre las nubes. A bordo, Armstrong apenas habla. Observa la Tierra encogerse por la ventana. Collins, el piloto del módulo de mando, registra los instrumentos. Aldrin murmura un cálculo. Son 3 hombres atrapados en una máquina que pesa 3.000 toneladas y lleva dentro la esperanza de toda una especie. A los 12 minutos del despegue, el Saturn V alcanza la órbita terrestre. En ese punto, el viaje deja de ser un espectáculo y se convierte en precisión. El módulo de mando Columbia se separa, se acopla con el módulo lunar Eagle y el conjunto entero se dirige hacia la Luna. Una frase se escucha en el canal de radio de Houston: Translunar Injection Complete. La historia acaba de romper su última frontera. Al otro lado del planeta, la escena se repite en silencio. En una pequeña sala del cosmódromo de Baikonur, un grupo de ingenieros soviéticos escucha la transmisión en secreto a través de interferencias. La antena improvisada sobre el tejado capta la señal con dificultad, pero lo suficiente para distinguir las voces. En el fondo de la sala, un hombre mayor apaga su cigarrillo y murmura: «No importa hasta dónde lleguen, nunca tendrán lo que Gagarin tuvo». Otro, más joven, responde sin apartar la vista del receptor: «Tal vez no, pero si llegan,
el mundo los recordará más tiempo que a nosotros. El comentario flota en el aire, pesado, irrefutable. En Moscú, los noticieros oficiales hablan de avances agrícolas y de la amistad con los países del Pacto de Varsovia. Nadie menciona a los americanos, ni la Luna, ni el Saturn V. Pero las antenas soviéticas no mienten. Los estadounidenses van en camino. Esa noche, en los dormitorios de Baikonur, los técnicos fuman en silencio junto a las ventanas. El cielo se extiende inmenso, el mismo cielo que durante una década habían creído suyo. En algún punto invisible sobre el Atlántico, 3 hombres viajan dentro de una nave de metal, dejando atrás la tierra y con ella toda la arrogancia humana. El rugido del Saturn V aún retumba en el aire, como si el siglo entero hubiera contenido la respiración. A medida que el Apolo 11 se alejaba de la Tierra, las luces del tablero soviético se encendían una por una. En el centro de control de Baikonur, los ingenieros no hablaban de los americanos, pero todos sabían lo que estaba en juego. La carrera no había terminado todavía. 4 días antes del alunizaje previsto, el 17 de julio de 1969, la Unión Soviética lanzó su propia misión, la Luna 15. Era una sonda automática, pequeña y silenciosa, programada para hacer lo que los hombres de Armstrong y Aldrin harían con sus propias manos: descender sobre el satélite, recoger muestras del suelo lunar y traerlas de regreso a la Tierra. Si lo lograba, Moscú podría proclamar que, aunque los estadounidenses habían pisado la Luna, los soviéticos habían sido los primeros en regresar con ella. Los periódicos soviéticos guardaron silencio sobre el Apolo 11. Las portadas hablaban de cosechas récord, de avances médicos, de nuevos logros científicos. Pero entre los técnicos, los rumores circulaban en voz baja. Las frecuencias de la NASA se interceptaban con facilidad. Bastaba una antena y un oído paciente para escuchar los latidos del otro lado del telón de acero. En las radios improvisadas de Baikonur y Moscú, las voces llegaban como fantasmas metálicos. Houston, aquí Apolo 11. Telemetry nominal. Oxygen pressure stable. Respiraciones, pausas, murmullos de cálculo. Eran sonidos humanos en un espacio donde el silencio había sido absoluto durante siglos. Las 2 misiones avanzaban paralelas, invisibles una a la otra, como 2 trenes corriendo hacia el mismo destino. Una tripulada, llena de fe y temor. La otra, mecánica, obediente, sin alma. En el Kremlin, los burócratas fingían calma. Los informes hablaban de una operación científica rutinaria. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Armstrong, pero los científicos lo sabían. La Luna 15 no era una misión científica, era una carrera contrarreloj. El 20 de julio de 1969, ambos alcanzaron la órbita lunar. El Apolo 11 se situó a 100 kilómetros de la superficie. Los astronautas preparaban el módulo Eagle para su descenso. Al mismo tiempo, la Luna 15 giraba en silencio sobre el Mare Crisium, ajustando su trayectoria para descender antes que ellos. Los controladores soviéticos observaban las lecturas en los monitores, convencidos de que aún podían ganar, al menos simbólicamente. En la madrugada de ese día, un ingeniero del programa soviético escribió en su cuaderno: «Ellos irán con sus cuerpos, nosotros con nuestras máquinas. La historia decidirá cuál de los dos pertenece realmente a la Luna». Horas después, ambas misiones descendían. Una tripulada, con el pulso humano latiendo entre los cables. La otra, obediente y fría, sin un alma que pudiera contemplar lo que veía. El Apolo 11 y la Luna 15 ya estaban allí, suspendidos sobre el mismo horizonte gris. 2 mundos, 2 ideologías, 2 formas de creer en el futuro. Solo uno quedaría en la memoria. 20 de julio de 1969.
el módulo lunar Eagle se separa del módulo de mando Columbia y comienza su descenso. A 12 kilómetros sobre la superficie, el paisaje gris de la Luna se abre como una herida inmóvil. No hay viento, ni horizonte, ni sonido, solo polvo suspendido y cráteres sin nombre. Desde Houston las voces suenan tensas, entrecortadas. Armstrong controla los indicadores mientras Buzz Aldrin lee los datos en voz alta. De pronto, una alarma rompe la calma. 1202. Error de sobrecarga en la computadora. Nadie sabe aún qué significa. Durante unos segundos, el mundo entero parece detenerse. En la sala de control, un joven ingeniero de la NASA, Steve Bales, grita la decisión. Continuar. Es una sobrecarga de datos, no de sistema. En la cabina, Armstrong asiente sin responder. Sabe que cada segundo cuenta. El terreno se vuelve más traicionero. Las sombras engañan. Las rocas parecen moverse con el sol bajo. La computadora propone un punto de aterrizaje, pero el comandante lo ve cubierto de piedras del tamaño de un automóvil. A 30 metros del suelo, toma el control manual. El combustible desciende rápido. 30 segundos. 20. 15. Houston, aquí, base Tranquilidad. La voz suena entrecortada. El Águila ha aterrizado. Por un instante, el mundo se queda mudo. En Houston, nadie respira. Luego, la sala entera estalla en gritos. En las televisiones, millones de personas aplauden. En el cielo lunar, los dos hombres quedan inmóviles, conscientes de que son los primeros seres humanos en otro mundo. En Baikonur, las antenas interceptan el mensaje. Los operadores lo oyen con la misma claridad que el resto del planeta. Las palabras llegan, nítidas, como un susurro de otro universo. Nadie aplaude, nadie ríe. Durante 10 años, la URSS había dominado el espacio. En ese momento, el silencio fue su único reconocimiento. Horas después, los soviéticos intentan salvar su propio orgullo. La sonda Luna 15, que había alcanzado la órbita lunar casi al mismo tiempo que el Apolo 11, inicia su descenso hacia el Mare Crisium. Los cálculos indican que, si logra aterrizar, aún podrían declarar una victoria simbólica. Pero el control de altitud falla. El radar pierde contacto. A las 15:50 hora de Moscú, la señal se apaga. En el mapa de seguimiento, una línea verde se convierte en un punto muerto. El operador principal se quita los auriculares y se recuesta en su silla. «Se estrelló», dice sin emoción. Nadie responde. La Luna, imperturbable, guarda silencio. 2 máquinas habían intentado tocarla el mismo día. Una descendió con un corazón humano latiendo en su interior. La otra, sin alma, desapareció contra sus montañas. La voz de Neil Armstrong cruza el vacío con la claridad de una plegaria. Viaja 380.000 kilómetros, atraviesa el silencio absoluto del espacio y llega hasta los radares soviéticos, donde el eco se transforma en una vibración metálica. En las antenas de Yevpatoria, en Crimea, los receptores del programa espacial soviético captan las ondas de radio provenientes de la Luna. Los operadores, acostumbrados a descifrar transmisiones de sus propias sondas, escuchan ahora algo distinto: la respiración humana en otro mundo. En los auriculares, la voz se escucha débil, pero inconfundible. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. La frase queda suspendida unos segundos, como si también necesitara adaptarse a la gravedad lunar. Luego, el silencio. Dentro del centro de control soviético, nadie se mueve. El sonido de esa voz parece llenar el aire con una mezcla imposible de orgullo ajeno y derrota compartida. Durante años, el espacio había sido un campo de competencia, una arena de propaganda,
un espejo donde ambos imperios buscaban verse más grandes que el otro. Pero en ese instante, todos los que escuchan saben que algo ha cambiado. Uno de los técnicos, un hombre joven con el uniforme arrugado y los ojos hundidos por las noches de guardia, baja lentamente los auriculares y murmura. Esa voz suena como si hablara por todos. Nadie lo contradice. En otra consola, un ingeniero veterano anota las coordenadas de transmisión y guarda silencio. Ha pasado toda su vida trabajando para que un cosmonauta soviético diga esas mismas palabras, pero cuando las escucha en inglés, pronunciadas con la serenidad de alguien que está haciendo historia, no siente ira ni envidia, solo asombro. En un rincón del búnker, alguien apaga un cigarrillo y susurra. Quizá la luna no tenga dueño. Las ondas continúan llegando. Reportes, respiraciones, frases cortas entre los astronautas. Armstrong describe la textura del polvo. Aldrin coloca instrumentos científicos. Collins, en órbita, responde desde el módulo de mando. Las palabras viajan libres, sin censura, y los soviéticos las escuchan todas. En Moscú, la televisión no transmite nada sobre el alunizaje. El país oficial guarda silencio, como si la luna no existiera. Pero en los cuarteles, en los laboratorios, en las estaciones de seguimiento, miles de técnicos siguen oyendo la misma voz. El eco llega a través del espacio, se filtra por los cables, atraviesa las paredes. Y aunque nadie lo diga, todos entienden que están oyendo algo que no puede medirse en victorias ni derrotas. Durante una década, los soviéticos habían dominado el cielo. Ahora escuchaban, desde la sombra, cómo otro ser humano lo reclamaba en nombre de todos. La voz de Armstrong se desvanece lentamente en la estática, y en el silencio que queda, por primera vez en mucho tiempo, no hay orgullo, solo respeto. En las horas que siguieron al alunizaje, el Kremlin reaccionó con la frialdad que le era natural. La orden fue inmediata y absoluta. Silencio. Ningún noticiario, ninguna emisora, ningún diario debía mencionar a los estadounidenses. En su lugar, los periódicos del día siguiente abrieron con titulares sobre la cosecha de trigo, sobre los planes quinquenales y el incesante progreso industrial del socialismo. Las fotografías del espacio, las que mostraban huellas humanas en el polvo lunar, quedaron fuera de las imprentas. Pero el espacio no entiende de fronteras ni de censura. Las ondas cortas cruzaron el planeta sin pedir permiso, y la voz de Armstrong, ese tono tranquilo, distante, casi sobrehumano, se coló en cada rincón del país. En Moscú, en Leningrado, en Kiev, los ingenieros que habían trabajado durante años en proyectos secretos encendieron sus radios de válvulas y sintonizaron las frecuencias extranjeras. Entre la estática se oía claramente la transmisión de Houston: "The Eagle has landed". Luego, unos segundos de ruido y la voz firme, serena: "One small step for a man, one giant leap for mankind". En un bar de las afueras de Moscú, un grupo de técnicos del programa Soyuz escuchaba en silencio, con las manos alrededor de vasos de vodka tibio. Uno de ellos murmuró: "Es mentira, son ellos los que lo dicen". Otro negó lentamente con la cabeza. "No, es verdad. Escucha cómo respira. Ninguna grabación podría sonar así". En la esquina, una mujer de cabello gris, esposa de un antiguo ingeniero de Baikonur, levantó la vista hacia el altavoz. "Por primera vez", dijo en voz baja, "el espacio suena humano". Nadie la contradijo. Nadie brindó tampoco. Había en el aire una sensación extraña, una mezcla de derrota y orgullo ajeno, como si el logro de los otros perteneciera también, de algún modo, a ellos. En las calles de Moscú, los jóvenes discutían en susurros. Algunos creían que la grabación era un montaje. Otros
que los soviéticos llegarían pronto también. Pero los más viejos, los que habían vivido el ascenso de Gagarin y las explosiones del N-1, sabían que la carrera había terminado. El pueblo que había conquistado el cielo ahora escuchaba, sin poder responder, la voz de un hombre caminando sobre la luna. A la mañana siguiente, los periódicos volvieron a hablar de fábricas y de acero, de producción y de cifras. Pero en las casas, en las cocinas, en los talleres, todos sabían lo que había ocurrido. El mundo entero había escuchado la misma voz. Y aunque el Kremlin intentó borrar el sonido, no pudo, porque una transmisión que había viajado desde la luna se había grabado en la memoria de millones. Y en ese eco lejano, la Unión Soviética escuchó, por primera vez, el final de su propia era. Las imágenes llegaron en blanco y negro, granuladas, imperfectas. Pero en esa imperfección había algo sagrado. En las pantallas de televisión del mundo, y también secretamente en los laboratorios soviéticos, el módulo lunar Eagle se veía diminuto sobre el horizonte gris, un rectángulo brillante suspendido en la nada, y frente a él la sombra de un hombre. El primer paso no tuvo sonido, solo un ligero hundimiento en el polvo, una huella que quedó marcada sobre un suelo virgen desde hacía 4.000 millones de años. Armstrong movió el pie con lentitud, como si supiera que cada grano de ese polvo sería recordado más tiempo que cualquier palabra. A su lado, Buzz Aldrin descendió también, y juntos colocaron la bandera de los Estados Unidos. Pero incluso esa bandera, agitada por la inercia del movimiento, parecía representar algo más que un país, el momento en que la humanidad había dejado de mirar las estrellas para tocarlas. En los laboratorios soviéticos, los científicos miraban las transmisiones en secreto. Las antenas del Instituto de Radioastronomía de Crimea captaban la señal directamente, sin pasar por censura. Las imágenes eran débiles, deformadas por la distancia, pero bastaban para reconocer lo esencial: las huellas, la bandera, el horizonte sin atmósfera. En una sala silenciosa, un grupo de ingenieros veteranos observaba la pantalla. Nadie hablaba, nadie fingía. Uno de ellos, un hombre de cabello blanco y mirada serena, había trabajado en los primeros lanzamientos del Sputnik. Fue él quien rompió el silencio. Al final, alguien tenía que hacerlo, dijo con una sonrisa cansada. Su colega, más joven, asintió sin apartar la vista del monitor. Y nosotros fuimos quienes los empujamos a hacerlo. Las palabras quedaron flotando en el aire, sin amargura. Sabían que, sin los éxitos soviéticos, Estados Unidos jamás habría asumido el riesgo, que sin Gagarin, sin Tereskova, sin Korolev, no habría existido el impulso, la urgencia, la rivalidad que llevó al hombre hasta allí. Era, de algún modo, una victoria compartida, aunque el mundo no la reconociera así. Mientras tanto, en la superficie lunar, Armstrong y Aldrin recogían muestras, instalaban instrumentos, dejaban placas conmemorativas. Una de ellas decía: aquí, los hombres del planeta Tierra pusieron pie por primera vez en la Luna, julio de 1969 de Pentecristo. Vinimos en son de paz por toda la humanidad. Cuando los científicos soviéticos leyeron esas palabras, algunos se rieron con suavidad. Otros simplemente callaron. Era un texto americano, sí, pero en el fondo era también su historia. Porque cada conquista humana nace de una competencia, pero sobrevive solo cuando deja de pertenecer a nadie. Esa noche, en Baikonur, mientras las pantallas se apagaban una a una, el viento del desierto sopló sobre las plataformas destruidas del N-1. Los ingenieros salieron a fumar bajo un cielo claro. Arriba, la luna brillaba con una luz distinta, más cercana, más real.
y por primera vez en sus vidas la miraron sin deseo de alcanzarla, solo con respeto. Las huellas ya estaban allí y permanecerían inalterables durante siglos, como un testimonio silencioso de lo que el ingenio humano puede hacer y de lo que deja atrás. 4 días después del alunizaje, el Eagle se separó de la superficie. En la cámara, Armstrong y Aldrin observaban cómo el polvo gris se elevaba como una niebla sin viento. La gravedad lunar lo soltaba despacio, como si el propio satélite no quisiera dejarlos ir. En el Finnitot-100 módulo de mando, Michael Collins los esperaba en silencio. Había orbitado solo alrededor de la Luna, sin poder verlos, sabiendo que si algo fallaba, volvería a la Tierra como el único superviviente de una misión inacabada. El acoplamiento fue perfecto. 3 golpes secos, un chasquido metálico, y la cápsula volvió a ser una. La voz de Houston sonó en los altavoces. Apolo 11, confirmamos acoplamiento. Bienvenidos de vuelta. A las pocas horas, el módulo de servicio encendió sus motores y comenzó el retorno. Detrás de ellos, la Luna se redujo a un disco silencioso, suspendido en la oscuridad. Delante, la Tierra brillaba, azul, viva, frágil. Ninguno de los 3 habló durante varios minutos. Collins, finalmente, rompió el silencio. «Parece tan pequeña desde aquí». Armstrong asintió. «Y, sin embargo, todo lo que amamos está allí». En Houston, los técnicos siguieron el regreso con la precisión de un metrónomo. Cada corrección de trayectoria, cada lectura de temperatura, se registraba en hojas que luego se amontonaban sobre las mesas. Nadie se permitía relajarse. El viaje de vuelta era tan peligroso como la ida, y todos sabían que una entrada incorrecta en la atmósfera podría convertir la cápsula en una antorcha. El 24 de julio de 1969, el Apolo 11 atravesó la atmósfera terrestre. La fricción convirtió el aire en fuego, y durante 4 minutos las comunicaciones se cortaron. En esos 4 minutos, el mundo contuvo el aliento. Entonces, una voz. «Apolo 11 a control. Hemos pasado». Y, segundos después, 3 paracaídas se abrieron sobre el Pacífico. Las cámaras de los portaaviones captaron la cápsula descendiendo entre el vapor del océano. Cuando impactó con el agua, un oleaje redondo se expandió a su alrededor como una firma. Los buzos nadaron hacia ella. Cuando abrieron la escotilla, el primer olor que sintieron los astronautas fue el del mar. En Moscú, la noticia se filtró a través de las radios occidentales. En una cafetería del barrio de Taganka, un viejo ingeniero de comunicaciones, retirado desde hacía años, escuchó el boletín con un vaso de vodka frente a él. «Han vuelto», dijo. El camarero lo miró sin entender. «¿Quiénes?» El viejo sonrió. «Los hombres, todos nosotros, porque en el fondo todos habían viajado con ellos. La humanidad entera había estado en aquella cápsula, suspendida entre la Luna y la Tierra, esperando comprobar si el ingenio humano podía sobrevivir a su propia audacia. En el Kremlin, las reuniones se sucedieron en silencio. No había nada que decir. El enemigo había cumplido la promesa imposible y el mundo lo había visto. Pero incluso allí, entre los muros del poder, algunos sabían que no se trataba solo de política. Uno de los asesores de ciencia del Comité Central escribió en su informe: «La humanidad ha dejado de mirar hacia arriba con miedo. Ahora lo hace con memoria». El Apolo 11 no trajo de vuelta solo rocas. Trajo una nueva idea del planeta. Una esfera azul suspendida en la oscuridad, indivisible, sin fronteras visibles. Desde entonces, ningún mapa volvió a verse igual. Cuando los 3 astronautas fueron puestos en cuarentena, Armstrong escribió en su cuaderno:
Volvimos, pero la Tierra ya no es la misma. Quizá nunca lo fue. Y tenía razón. Aquel día, la humanidad regresó con ellos. Y aunque el polvo lunar seguiría guardando las huellas de sus pasos, lo que realmente habían dejado atrás era la sombra de su propia ignorancia. Pasaron los años y el polvo de la historia cubrió los nombres, las rivalidades, los titulares. Las plataformas de Baikonur envejecieron bajo el sol del desierto. Los hangares se llenaron de ecos metálicos y los cohetes que alguna vez aspiraron a alcanzar la luna se oxidaron como monumentos de una era que había mirado demasiado alto. En los 90, cuando la Unión Soviética ya era un recuerdo y los archivos empezaban a abrirse, el ingeniero Boris Chertok, uno de los hombres que había estado en la sombra de todos los lanzamientos, escribió sus memorias. Entre páginas de cálculos, nombres y fechas, dejó una frase que explicaba más que cualquier discurso. Nos reímos del Apolo 11 y cuando oímos la voz de Armstrong, comprendimos que no habíamos perdido una guerra, sino ganado una frontera. La carrera espacial no había sido un duelo de naciones, sino el primer intento colectivo de la humanidad por salir de sí misma. Los soviéticos lo entendieron tarde, los estadounidenses quizá tampoco del todo. Pero en aquel julio de 1969, por un instante breve y eterno, el espacio dejó de tener dueños. No importaban los colores ni los himnos. La luna no tenía bandera, solo huellas. Años después, los nietos de aquellos ingenieros soviéticos y norteamericanos trabajarían juntos en estaciones orbitales compartidas, respirando el mismo aire reciclado, observando la misma Tierra girando bajo sus pies. Lo que antes fue competencia se volvió colaboración. Lo que antes fue orgullo se transformó en herencia. En las academias rusas, los viejos científicos, que alguna vez ocultaron los fracasos del N-1, cuentan ahora la historia con una sonrisa. Dicen que cuando Armstrong habló desde la Luna, algo se rompió dentro de ellos, pero algo también se curó. Era el fin del mito de la supremacía y el principio de algo más grande, el reconocimiento de que el cielo no pertenece a nadie, solo a quienes se atreven a tocarlo. Y así quedó grabado. Una voz humana flotando en la oscuridad, repitiéndose para siempre en la memoria de las ondas. Una voz que no hablaba en inglés, ni en ruso, ni en nombre de una bandera. Una voz que decía, con una calma imposible, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Desde entonces, el cielo ya no volvió a ser territorio de guerra. Se convirtió en un espejo, el reflejo de lo mejor y lo peor del ser humano, proyectado en el infinito. Una advertencia y una promesa. El cielo no pertenecía a nadie, solo al eco de los que se atrevieron a tocarlo.